Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Crowdfunding, la revolución del real estate en Estados Unidos. ProdigyNetwork.com. Únete al crowd. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina y Estados Unidos. Hoy vamos a hablar de la felicidad. Todos los años, a esta altura del año, aparecen los rankings de los países más felices del mundo. Y en varios de ellos aparecen en los primeros lugares muchos países latinoamericanos. ¿Somos los latinoamericanos realmente los más felices del mundo? ¿O nos vendieron un buzón? ¿Cuáles son los países del mundo donde la gente es realmente más feliz? Y la pregunta de fondo, ¿el dinero compra la felicidad o no? Le vamos a preguntar todo esto al Premio Nobel de Economía Daniel Kahneman, uno de los premios Nobel más interesantes del mundo. Kahneman es un israelí estadounidense que es uno de los pocos que ganó el Premio Nobel de Economía siendo psicólogo. No es economista, es psicólogo. Su especialidad es el estudio de los mecanismos psicológicos por los cuales la gente toma decisiones económicas. Y es probablemente el principal especialista del mundo en este tema de la felicidad de los países. ¿De cuáles pueblos, de cuáles países son los más felices del mundo? Vamos a ver la entrevista que le hicimos hace pocos días y más tarde en el programa vamos a hablar con Fermín Goni, el escritor español que acaba de escribir un libro fascinante sobre los últimos días de Simón Bolívar, un libro titulado Todo llevará su nombre, un título que les va a resultar bastante familiar a mucha gente en América Latina. Bueno, empecemos con los rankings de los países más felices del mundo. Veamos esta encuesta de Gallup sobre los países con la gente más feliz del mundo. Según esta encuesta, los países con los niveles de felicidad más altos del mundo son, en primer lugar, Paraguay, en segundo lugar, Panamá, en tercer lugar, Guatemala, en cuarto, Nicaragua, en quinto lugar, Ecuador, sexto, Costa Rica, octavo, Colombia, noveno, Dinamarca, 10, Honduras, creo que ahí falta el séptimo que se nos saltó, creo que era Dinamarca. O sea, esto no es un ranking de los países latinoamericanos más felices, sino del mundo. Otras encuestas de la propia Gallup y de otras empresas hacen preguntas ligeramente diferentes y sacan otras conclusiones. Dicen que los países más felices del mundo son los más prósperos. Ahí aparece Dinamarca, Noruega, Suecia y Canadá en los primeros lugares. Bueno, entonces, ¿a quién creerle? Vamos directamente a la entrevista con el Premio Nobel de Economía Daniel Kahneman. Veamos lo que nos dijo. Profesor Kahneman, todos los años la encuesta Gallup saca un nuevo ranking de los países más ricos del mundo. Y para nuestra sorpresa, los países latinoamericanos, países como Paraguay, países como Panamá, salen primeros en el mundo, como los países más felices del mundo. ¿Cómo explicar esto? ¿Los latinoamericanos somos más felices o creemos que somos más felices? ¿Es una realidad o es una percepción? Claramente es bien sabido desde hace tiempo que los países de América Latina salen más alto en estas encuestas sobre la felicidad de lo que podrían indicar sus ingresos. La regla general es que hay una alta correlación entre la satisfacción de vida de un país y los ingresos de ese mismo país. Latinoamérica es una excepción a la regla, pero sospecho que tiene algo que ver con el hecho de que los latinoamericanos son más emocionales, no necesariamente más felices. Porque cuando analizas las preguntas sobre cuán felices o poco felices son, a veces también te encuentras con que los latinoamericanos son más infelices que otras personas, entonces los latinoamericanos son más felices que otros y más infelices que otras. Creo que esto es, por lo menos, parte de la historia. Eso es muy interesante, porque usted dice en su libro, en su último libro, que hay dos maneras de ver la felicidad. Hay una concepción de la experiencia de la felicidad y otra concepción de la memoria de la felicidad, y usted dice que son dos cosas diferentes. ¿Los latinoamericanos privilegiamos una más que la otra? Realmente no tengo información suficiente para darle una buena respuesta a esa pregunta.
El punto que estaba haciendo sobre los latinoamericanos era que tal vez son más expresivos, tal vez sean más emocionales que otras culturas y que eso aplicaría tanto para la manera en que se expresan sobre las buenas emociones como para la manera en que se expresan sobre las no tan buenas. Pero vayamos a la pregunta básica, doctor Kahneman. ¿Se puede medir la felicidad? ¿Hay algo como la felicidad, entre comillas? Bueno, no. No hay una sola cosa específica que sea la felicidad. Se puede hablar de bienestar y el bienestar es algo complicado. ¿Cuál es la diferencia entre la felicidad y el bienestar? Yo creo que de la manera en que debemos usar esa palabra, la felicidad, es un estado de ánimo. Las personas están de buen humor cuando están felices, y si usted está de buen humor todo el tiempo, entonces usted puede ser descrito como una persona feliz. El bienestar es un concepto mucho más complicado. Significa que tienes un buen estado de ánimo, pero también quiere decir que cuando piensas en tu vida estás complacido y satisfecho con ella. Y también significa que no experimentas mucho dolor. Pero hay gente que en general está de buen humor, pero que a menudo es infeliz o a menudo sufre dolor. Y ahí está la diferencia. Digamos que el bienestar es estar satisfecho con tu vida, estar la mayoría de las veces de buen humor y no experimentar mucho dolor. Esa es la definición de bienestar. Es más complicado que simplemente la felicidad. Pero usted, doctor Kahneman, en sus estudios dice que hay una diferencia entre la experiencia de la felicidad y la memoria de la felicidad. Usted pone el ejemplo de una enfermedad, otro ejemplo muy bueno de unas vacaciones. Usted dice que una cosa es si le preguntamos a alguien que tuvo una excelente vacación, cómo fue su vacación, y otra cosa es si le preguntamos a una persona que tuvo una excelente vacación, pero el último día tuvo un viaje de vuelta pésimo, y esa persona va a tener un mal recuerdo de toda su vacación y eso va a influir su percepción de toda la vacación, o sea, su percepción de la felicidad. ¿Es así lo que está ocurriendo con las encuestas de la felicidad? ¿Es eso lo que está ocurriendo? There are really two kinds of questions you can ask about happiness. So you can ask, bueno, hay dos tipos de preguntas que se pueden hacer sobre la felicidad. Uno puede preguntar, ¿cuán feliz eres en este momento? ¿Estás contento? ¿Estás enojado? Hay muchas emociones que la gente puede tener. Y luego, hay una pregunta totalmente diferente que puedes hacer. Puedes pedirle a la gente que piense sobre su vida y que cuando piense sobre su vida, diga si está satisfecha con su vida o no. Es una pregunta totalmente diferente. Y resulta que las circunstancias que hacen feliz a una persona, en el sentido de estar de buen ánimo, no son necesariamente las mismas circunstancias que hacen que la gente esté satisfecha con su vida. Te voy a dar un ejemplo. Las personas con altos niveles de educación tienden a estar más satisfechas con sus vidas que las personas con menor nivel educativo, pero no necesariamente están de mejor humor, no necesariamente tienen un mejor estado de ánimo. Las personas que ganan más tiempo o más dinero están sin duda mucho más satisfechas con su vida que las que ganan menos, pero al mismo tiempo sufren los mismos estreses y a veces más que las personas pobres. Entonces, precisar cuáles son los factores que hacen que las personas estén satisfechas con sus vidas es algo complicado. Toma el caso del matrimonio y el divorcio. El divorcio es algo terrible para el índice de satisfacción de vida, pero sin embargo no es tan malo para el estado de ánimo. Para algunas personas estar divorciadas es en realidad un alivio. Entonces, todas estas encuestas, todos estos rankings de felicidad, ¿qué reflejan? ¿La experiencia de la felicidad o la última memoria, el último recuerdo que tenemos de la felicidad? Creo que se refieren sobre todo a la satisfacción de vida, que en Latinoamérica resulta ser muy alta. No el estado de ánimo, entonces, porque usted dice que los latinos tendemos a ser más emocionales y reflejamos más el estado de ánimo. Son personas emocionales, pero tienen mayor cantidad de buenas emociones
que de malas emociones. Así que creo que el principal resultado acerca del cual las personas hablan es de bienestar de los latinoamericanos, no de la felicidad. Cuando los latinoamericanos piensan acerca de su vida, tienden a expresar un alto grado de satisfacción. Pero esto es porque cuando tú les preguntas cuán felices son con su vida en general, vas a obtener una sola respuesta. Sin embargo, si se les pregunta cuán infelices son con su vida, van a pensar en otras cosas. En la vida, tú puedes ser feliz e infeliz al mismo tiempo. Y los países escandinavos, los países del norte de Europa, salen primeros en los rankings de bienestar. Sí, los resultados de las encuestas en los países escandinavos generalmente son las más altas del mundo. En la mayoría de las investigaciones, ellos salen muy alto. Y lo que los caracteriza, además de ser países bastante ricos y pudientes, es el nivel de confianza que existe entre las personas, que es muy alto. Y el nivel de bienestar social es también bastante alto. Además, son países con un buen sistema de salud y la desigualdad es muy reducida. Hay muchas razones que pueden explicar por qué la gente en los países escandinavos está satisfecha con su vida. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo el premio Nobel Kahneman cuando le preguntamos en el ABC Forum American Business Council, una conferencia que se hizo en Miami, qué hay de cierto en aquello de que el dinero no compra la felicidad. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros en este programa sobre los países más felices del mundo. Como decíamos al principio del programa, una reciente encuesta mundial de Gallup dice que los países más felices del mundo son, en este orden, Paraguay, Panamá, Guatemala, Nicaragua, Ecuador, Costa Rica, Colombia y Dinamarca. Del mundo, no de América Latina. Por esa y otras encuestas, la gran pregunta que nos estamos haciendo hoy es: ¿quién tiene razón? ¿Esas encuestas o las que dicen que Dinamarca, Noruega y Suecia, o sea, los países más prósperos, son los más felices? Sigamos con la entrevista a Daniel Kahneman, el psicólogo que ganó el Premio Nobel de Economía, quizás el mayor experto mundial en este tema de la felicidad de los pueblos. Sigamos viendo. Doctor Kahneman, todo el mundo ahora está haciendo rankings de felicidad. Todo el mundo está midiendo la felicidad. El gobierno de Gran Bretaña está midiendo la felicidad interna, así como miden el Producto Bruto. Las Naciones Unidas tienen un ranking de felicidad. La OSD tiene un ranking de la felicidad. ¿Se puede medir la felicidad? ¿Es bueno medir la felicidad? Money buys life satisfaction. El dinero compra satisfacción de vida. Y hay otra cosa que el dinero hace. Ser pobre es algo malo. No tanto porque ser rico es bueno, sino porque ser pobre puede llegar a ser algo muy malo. En algunos países más que en otros. Ser pobre es verdaderamente miserable. Usted ha dicho en uno de sus libros que el dinero no compra la felicidad, pero la falta de dinero asegura la miseria. That's true. That's exactly what I was trying to say now. Eso es cierto. Eso es exactamente lo que yo estaba tratando de decir. La gente sigue hablando de medir la felicidad y el bienestar, pero lo realmente importante no es medir la felicidad, sino medir la miseria. Yo no creo que sea tan importante medir cuán feliz es la gente. Lo importante es medir cuánta miseria y cuánto sufrimiento hay en la sociedad. Porque si medimos la miseria, tenemos algo en lo que podemos trabajar, una misión que cumplir. Es mucho más importante para una sociedad reducir la miseria de su población que mejorar la felicidad o la satisfacción de vida. Para que la reducción de la miseria se convierta en una prioridad, esa es mi postura. Entonces, usted es bastante
escéptico sobre estos rankings de felicidad? There are many reasons to be skeptical about the measurements. Hay muchas razones para ser escépticos acerca de la medición de la felicidad y el bienestar, pero el punto principal que me preocupa es que sería mejor que las sociedades se preocuparan más por la reducción del sufrimiento. Creo que la medición de bienestar no es la mejor idea. La razón de por qué tantos esfuerzos se han hecho para medir el bienestar es que la gente no es feliz. Los gobiernos no están contentos con el Producto Bruto Interno, que pide o que mide el éxito de una sociedad, por lo que están buscando alternativas. Y el bienestar parece ser una alternativa. Pero, doctor Kahneman, además de lo que usted acaba de decir, que además de medir la felicidad habría que medir mucho más la miseria, ¿no hay un peligro que estos rankings de felicidad induzcan a gobiernos autoritarios o totalitarios a decirle a su gente, ustedes son pobres pero son felices? O sea, que vendan una idea de felicidad que no tenga nada que ver con la realidad. Esa es una de las razones por la que estamos preocupados por la medición de satisfacción de vida. Porque ¿bienestar o felicidad? lo que estás describiendo creo que es una posibilidad muy real. Es que un gobierno pueda hacer esfuerzos para hacer que la gente esté más satisfecha sin mejorar su nivel de vida. Y que creo que ese es el problema. Sería diferente si centráramos nuestros esfuerzos en la medición de la miseria y la reducción de la miseria. Nos están pidiendo corte. Cuando volvamos seguimos con la entrevista con el premio Nobel Daniel Kahneman y más tarde Fermín Goni, el escritor que acaba de escribir esta novela sobre los últimos días de Simón Bolívar. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Para quienes recién se nos unen, estamos hablando con el Premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman, sobre cuáles son los países más felices del mundo. Según una reciente encuesta de la Gallup, los países más felices del mundo son Paraguay, Panamá, Guatemala, Nicaragua, Ecuador, Costa Rica, Colombia y Dinamarca. Según otras encuestas, incluyendo algunas de la propia encuestadora Gallup, cuando se hace la pregunta de manera un poco diferente, los países más felices del mundo son otros, son los prósperos como Dinamarca, los más prósperos como Dinamarca, Noruega y Suecia. Entonces, ¿a cuál encuesta creerle? ¿Cuáles son los países más felices del mundo? Sigamos con la entrevista con el premio Nobel Kahneman. Veamos lo que nos dijo. Doctor Kahneman, en su libro usted habla de el pensamiento lógico y el pensamiento intuitivo. El pensamiento lógico, dice usted, tiende a ser más lento, un proceso más lento. El pensamiento intuitivo tiende a ser más espontáneo, más rápido. Pregunta, ¿hay países que tienden a pensar más lógicamente y países que tienden a pensar más intuitivamente? Well, I think, it's... Bueno, la respuesta corta es que sí. Sin duda. En las sociedades con altos niveles de educación, la gente tiende a razonar más. Y la racionalidad es un factor importante. Sin embargo, hay culturas que promueven la toma de decisiones impulsivas. Y en estas culturas, las decisiones impulsivas no son vistas como algo malo. Lo que ocurre es que hay ideas y emociones que vienen a nuestra mente de inmediato. Y por otro lado, hay pensamientos que uno debe digerir con más cuidado y que no son necesariamente lógicos.
think about more El carefully. pensamiento lento, And they're lógico, not necessarily no siempre es perfecto. Slow thinking is not always perfect. Precisamente eso le iba a decir, doctor Kahneman, porque usted mismo dice en sus escritos que no siempre el pensamiento lógico lleva a las respuestas más acertadas. It is absolutely true that in most cases, it's not only in few cases, En la mayoría de los casos, actuar de manera intuitiva y hacer lo primero que se le ocurre a uno, naturalmente, es lo correcto. you have an idea of whether you Cuando te paras en una esquina antes de cruzar la calle, tienes una intuición muy clara sobre si puedes cruzar con seguridad. No te paras ahí y calculas si puedes hacerlo. Simplemente lo haces. don't like you, whether you can be De la misma manera, al interactuar con otras personas, inmediatamente te das cuenta si comfortable, and people are very good les at it. gustaste o no, de si puedes estar cómodo con ellas o no. Eso sucede de manera intuitiva, viene de manera natural. So intuition is wonderful. Conducimos intuitivamente, no pensamos en cada movimiento que hacemos con el carro, simplemente es algo que nos viene naturalmente. And what I La call intuición es algo maravilloso la mayor parte del tiempo, pero hay momentos en los cuales la intuición nos hace cometer errores. people don't like to do that. El pensamiento lógico. El problema con el pensamiento lento o lógico es que el pensamiento lento no es siempre lógico, porque las personas no son muy buenas con la lógica. Y muchas veces, incluso cuando tratan de pensar lógicamente, no pueden hacerlo. Lo principal que hablo en mi libro es que el pensamiento rápido o intuitivo a veces influencia el pensamiento lento o lógico, sin que te des cuenta de ello. Déjame darte un ejemplo. Si yo te pregunto, ¿por qué tienes las opiniones políticas que tienes? Tú me darás razones. Todo el mundo te dará razones. Porque todos tenemos nuestras creencias, pero probablemente no sean ciertas. Because of the reasons that you ¿Por qué es? Lo que quiero decir con esto es que tú no tienes tus creencias políticas por los razonamientos que has hecho, sino que la cosa es al revés. cause. ¿Y qué causa esos pensamientos? What cause of the belief Lo que causa las creencias está en la historia personal de cada individuo, está en la forma en la que cada uno fue educado, en las personas que ama y en las personas en que confía. De ahí es de donde vienen nuestras creencias. Los razonamientos vienen después. reasons come later. Eso sería como el motivo por el que somos hinchas de un equipo de fútbol y no de otro. Absolutely. It's in most Absolutamente. cases very similar. Cuando se piensa en la cantidad de religiones diferentes que hay Religions there are. y que existen personas que están dispuestas a matar y a morir porque creen en una religión y no en otra, Y la mayoría dicen lo mismo. You know, and most say la mayoría de las religiones dicen lo mismo, pero las diferencias existen y las personas están absolutamente convencidas de que su religión es la verdadera y que todas las demás están equivocadas. Las personas que fueron criadas bajo la religión judía creen que su religión es la verdadera y las personas que fueron criadas bajo la religión musulmana creen lo mismo de su religión. Claramente, estas son ideas que los niños adquieren cuando empiezan a socializar, cuando empiezan a ser educados. Las razones que tienen para creer en tal o cual religión claramente vinieron después. Con la política ocurre lo mismo. Si entiendo bien, los latinos, por lo que usted dice, asumo, tendemos a ser más intuitivos. ¿Es eso algo que podemos usar a nuestro beneficio, que podemos usar para construir algo? it depends really how you are going to evaluate that. ¿Sabes una cosa? Realmente depende de cómo mires las cosas. Porque si se hace la pregunta de qué es mejor para la economía, yo diría que las sociedades que llevan la ventaja son las que promueven el autocontrol en lugar de impulsividad. Hay un libro muy importante llamado La prueba del marshmallow o La prueba del caramelo, que trata del autocontrol y de cómo se desarrolla el autocontrol. Estoy seguro de que este libro está traducido al español ya y de que debería ser un bestseller. Este libro muestra cómo el autocontrol de los niños permite pronosticar el futuro de su vida. ¿Autocontrol? Self-control. You know that the marshmallow test by my friend. Ejemplo, el libro de Walter Mischel, un psicólogo muy importante, dice que tú puedes tomar un niño y llevarlo a una habitación y ahí hay un caramelo en la mesa.
Luego hay 2 caramelos en otra mesa. Y les dices, voy a volver en un rato. Y si puedes esperar hasta que yo vuelva, te puedo dar los 2 caramelos. Pero si tocas la campana, una campana que hay ahí, antes de que yo regrese, puedes tener el caramelo que está solo inmediatamente al lado tuyo. Esto es una prueba de autocontrol. Un niño de 4 años solo en una habitación frente a 2 caramelos y con una campana. Algunos de ellos tocaron la campana para poder comerse el caramelo inmediatamente y otros saben cómo autocontrolarse. Los niños que saben cómo autocontrolarse, 30 años después, son menos propensos a divorciarse, son menos propensos a tomar drogas y tienen más éxito en términos económicos. Por lo que el autocontrol es una característica muy importante en cualquier sociedad. Pero por otro lado, demasiado autocontrol no te hace feliz, por lo que tiene que haber un equilibrio. Lo que está claro es que el autocontrol tiene una ventaja económica sobre la impulsividad. Doctor Kahneman, una pregunta personal. ¿Usted es feliz? No mucho. Soy un pesimista. Pero por otro lado, soy viejo y todavía razonablemente saludable. Un factor interesante es que, al menos en muchos países, no es cierto en América Latina, pero en Estados Unidos, la gente suele ser más feliz a medida que envejece. Por lo menos hasta los 70, 75 años. Pero, ¿cómo puede ser pesimista usted? O sea, los datos objetivos son que vivimos más años, el doble de lo que vivíamos el siglo pasado, vivimos mejor. Imagínese lo que habrá sido ir al dentista hace 100 años, con una carie, le sacaban una carie con una tenaza. ¿Por qué es pesimista usted? Yo soy pesimista porque nací un pesimista, nací siendo pesimista. El pesimismo es genético y la felicidad es en gran parte genética. Algunas personas nacen con una disposición más positiva que otras y probablemente se mantienen así el resto de su vida. La disposición es una parte muy importante del pesimismo y del optimismo. Algunas personas van por la vida y todo les parece lindo. Y se ríen mucho, y el hecho de que se ríen mucho hace que a la gente les guste mucho. Y por lo tanto, viven en un ambiente de calidez. Es maravilloso ser feliz. Y es maravilloso ser optimista, porque las personas optimistas viven más tiempo que las personas pesimistas. Pero, a ver, en mi caso personal, yo antes tendía a ser pesimista, era pesimista. Cuanto más viejo me pongo, más optimista me pongo. ¿Por qué? Eso es común en algunos países del mundo. Concretamente, creo que no es cierto en América Latina. Lo que parece estar sucediendo con la edad es que la gente se siente menos emocional y menos intensa. Si piensas en ello, esto podría ser cierto en tu caso también, salvo un cambio en el equilibrio. Estoy recibiendo una sesión de terapia gratis. Comienzas a sentir menos emociones positivas y menos emociones negativas. Pero la reducción de emociones negativas es mucho más grande. Digamos que la gente no siente tanto dolor emocional cuando es adulta, cuando ya está vieja, que como el que sufría de joven. La gente de más edad puede sentir dolor, pero menos. Y el equilibrio entre emociones positivas y negativas cambia. Usted menciona en uno de sus libros que entró en el campo de la psicología por algo que le pasó cuando era niño en la Francia ocupada por los nazis. ¿Cómo fue eso? I grew up in France. I was born in 1934. So in 1941 I was 7 years old. Bueno, yo crecí en Francia. Nací en 1934, por lo que en 1941 tenía 7 años de edad. En ese momento los alemanes estaban ocupando París y los judíos tenían que llevar una estrella de David amarilla y había un toque de queda para los judíos. No recuerdo si eran las 6 de la tarde y yo llevaba mi chaqueta con una estrella amarilla y me fui a jugar con un amigo. Se me pasó el tiempo y pasó la hora del toque de queda, por lo que me tuve que poner mi chaqueta al revés.
con la estrella de David hacia adentro para que no se viera. Estaba solo en la calle cuando un soldado alemán con un uniforme negro, los más peligrosos de todos, vino hacia mí. Yo tenía mucho miedo. Y entonces él me llamó, me recogió y me abrazó. Tenía mucho miedo cuando me abrazó, porque él podría quizás ver mi suéter y ver mi estrella de David. Sin embargo, sacó su billetera y me mostró una foto de un niño pequeño. Sacó un poco de dinero y me lo dio. Yo no diría que estudié psicología por ese encuentro, pero esa historia me dio la pauta de lo complicada que es la naturaleza humana. Gave me the impression of how complicated human nature is, and that has stayed with me all my life. Fascinante la complejidad de la personalidad de la gente. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar con el escritor español Fermín Goni, que acaba de escribir una fascinante novela sobre los últimos días de Simón Bolívar, titulada Todo llevará su nombre. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Tenemos con nosotros al escritor español Fermín Goni, que acaba de publicar una fascinante novela sobre los últimos días de Simón Bolívar, un libro titulado Todo llevará su nombre. Fermín, ¿es cierto esto que venimos escuchando siempre, que Bolívar murió en la soledad, en la tristeza, en el aislamiento? ¿Es cierto eso o es un mito de los historiadores? Sí. No, es de las pocas certezas que tenemos sobre Bolívar. Ah, sí. A ver, cuéntame, sí. ¿Cómo murió? Porque él muere en la quinta de San Pedro Alejandrino, en Santa Marta, Colombia, con una pequeña familia, con su pequeño estado mayor. No llegan a 12 personas, en una situación en la que el médico que le atiende no puede hacer nada, pero la férrea voluntad de Bolívar pretende suplir la gravedad de la enfermedad, y él aspira a huir, porque en el fondo y en la forma, él quiere recuperarse para salir del país, porque si no lo van a matar. Pero él estaba desilusionado de toda su gesta, eso es todo cierto. Absolutamente, porque eso está en las cartas. La novela se documenta con leyendo toda la correspondencia, la que emite y la que recibe, que son 16.000 páginas. Y entonces, en los últimos 6 meses, Bolívar dice frases tan tremendas como aquella de servir a la revolución es arar en el mar, la América es ingobernable, tenemos que salir de aquí, la independencia es el único bien que hemos conseguido a costa de todo lo demás. O sea, un nihilismo absoluto, como que todo lo que hizo no sirvió. Sí, bueno, y aparte él ya se ha convertido en un misántropo, no quiere estar con nadie. Él quiere huir para tratar de llegar a Londres y recuperar. Habiendo sido el hijo de una de las familias más ricas de Venezuela, la única propiedad que le queda, que son las famosas minas de Aroa, que se las ha vendido a través de un intermediario a un grupo de inversionistas británicos y que no le han pagado. Y entonces él no tiene dinero, porque no tiene dinero, debe dinero y quiere llegar a Londres para recuperar 100.000 libras. Fermín, ¿es cierto que murió de tuberculosis? Porque el difunto presidente Chávez decía que lo mató la oligarquía colombiana. Llamó una comisión nacional, no sé cuántos millones de bolívares le dedicó a investigar si lo asesinaron. ¿Eso es un mito total o hay algo de cierto en eso? No, es otro mito absolutamente. Es una falsedad. Bolívar murió porque existe... Bolívar murió de tuberculosis no porque lo diga Fermín Goni, que soy yo, sino porque lo dice el médico que le hace la autopsia en menos de 24 horas después de la muerte, y los 2 congresos que se celebraron a lo largo del siglo XX, médicos, para estudiar ese caso con las pruebas que había aportado el médico que le atiende en los últimos días, que es un médico francés. Es de las cosas que no tiene ninguna duda, y que alimentar eso a lo único que nos puede llegar
o les puede llegar a los que lo alimentan es a la melancolía, a nada más. Fermín, ¿por qué el título? ¿Por qué todo llevará su nombre? Porque de lo que sabemos de Bolívar era o por lo menos algunos de sus discursos eran lo anti-megalómano, lo anti-dictatorial, lo anti-egocéntrico. Sí, pero fíjate que es un caso único en la historia, único, que es que con su apellido da nombre a un país que es Bolivia, a un tercio de país que es el propio suyo porque es República Bolivariana de Venezuela, a moneda oficial. En Estados Unidos hay 12 ciudades que se llaman Bolívar. Tiene monumentos en los 5 continentes. Lleva un submarino nuclear norteamericano, se llama Bolívar. Hay un satélite de comunicaciones, la mayor formación literal. ¿Esto tiene algo que ver con el chavismo o es No, anterior? esto ya venía de antes. Es que el fenómeno de Bolívar es que 184 años después, que se cumplen el 17 de diciembre de su muerte, tenemos presente su apellido a diario. Y esto es un caso insólito. Fermín, ¿cuál es el verdadero Bolívar? ¿El que nos pinta el gobierno de Venezuela o el que nos pintan quienes citan sus discursos diciendo que hay que tener gobiernos con separación de poderes, todo lo contrario de lo que ocurre en los países hoy llamados bolivarianos? Bueno, si queremos ser rigurosos, yo voy a tratar de serlo y brevemente. Bolívar es un hombre poliédrico y a veces contradictorio, pero desde luego en sus escritos, porque Bolívar no dejó teoría política, son las cartas, esta es la fuente de información, ¿no? Efectivamente dice lo que tú acabas de citar. Por lo tanto, digamos que ese sería el testamento político de Bolívar, lo demás serían interpretaciones. Antiautoritario. Por supuesto. Lo que pasa es que a él, en los últimos días de su vida, le acusaron de querer ser el dictador de la América del Sur. Y por eso intentaron matarlo en 1828 y por eso... Pero no en su muerte, o sea, no al final de sus días, dices tú. No, 2 años antes. Lo que pasa es que yo creo que si Bolívar hubiera permanecido más tiempo en Santa Marta, lo más probable es que lo hubieran matado. Fermín, en el minuto que nos queda, ¿qué es lo que más te sorprendió en tu investigación para esta novela? Bueno, la profunda amargura y tristeza y padecimiento moral que tiene Bolívar en los últimos días. Él muere porque tiene tuberculosis, pero muere porque se siente abandonado, traicionado y porque tiene absoluto pánico a que lo asesinen y antes de que él pueda salir de su continente y llegar a Gran Bretaña, que es el objetivo final. ¿Por qué lo escribiste como novela y no como investigación periodística? Pues porque resulta que de Bolívar no hay novelas. La única novela es la que hizo el maestro García Márquez, El general en su laberinto, y García Márquez deja al personaje en Barranquilla y yo le hago recorrer unos kilómetros más y lo llevo en estos 17 días hasta San Pedro Alejandrino y allá muere. Por lo tanto, había elementos para construir una novela de acuerdo a los patrones clásicos, planteamiento, nudo y desenlace. Aquí sabemos que el personaje muere, lo que pasa es que la novela no acaba con la muerte del personaje. Tú escribiste un libro anterior sobre Francisco Miranda. Correcto. ¿Quién te gusta más? Hombre, la vida de Francisco Miranda es... ¿Por qué hoy Bolívar es tanto más conocido que Miranda? Pues porque sucede que en la historia los que ganan las guerras son los que pasan a la posteridad y los que han tenido influencia previa o han ganado batallas, la historia los elimina. Fermín Goni, muchísimas gracias, muchísima suerte con tu nuevo libro, Todo llevará su nombre. Suerte. Nos están pidiendo un corte, ya volvemos con nuestra conclusión final del programa de hoy, sobre todo sobre estas encuestas de las que hablábamos antes, cuáles son los países más felices del mundo. Ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado y los invito a entrar en nuestro nuevo sitio web, el Informe Oppenheimer. Pensamos presentarlo a principios del año próximo, pero bueno, nos adelantamos. Pueden entrar en andresoppenheimer.com y ahí van a poder encontrar gratuitamente todos nuestros contenidos, los programas de televisión, los artículos de opinión, las entrevistas, todo lo que hacemos. Quienes se suscriban van a recibir todo esto todo el tiempo en forma gratuita. Y no se olviden de escribirnos a nuestro Twitter, @OppenheimerA,
y díganos qué les parece nuestro nuevo website. Bueno, mi opinión sobre el tema con el que arrancamos el programa, los rankings de la felicidad que muestran a Paraguay, Panamá, Costa Rica y varios otros países de América Latina como los más felices del mundo. Y los otros rankings, los que muestran a Dinamarca, Finlandia y Suecia, o sea, los países más prósperos como los más felices del mundo. A mí me pareció fascinante lo que nos dijo el Premio Nobel de Economía Kahneman, de que todo depende de cómo se haga la pregunta. Porque una cosa es si se pregunta a la gente si se siente feliz, que es una pregunta sobre su estado de ánimo en ese momento. Y otra cosa diferente es cuando se pregunta a la gente si mirando para atrás y mirando para adelante y haciendo una evaluación de su vida, está satisfecha con su vida. En el primer caso, cuando se mira el estado del ánimo del momento, salimos primero los latinoamericanos. En el segundo caso, cuando se toma en cuenta el bienestar y la prosperidad, salen primeros los países como Dinamarca, Noruega y Suecia. Pero lo que me pareció más importante aún es lo que nos dijo Kahneman, el Premio Nobel, sobre su visión general de que estos rankings de la felicidad no sirven de mucho. Cuando dijo que estos rankings miden lo que no deberían medir, porque lo que deberían medir, lo que debería importarnos muchísimo más, no es cuáles son los países más felices del mundo, sino cuáles son los menos felices del mundo, los más infelices. No soy masoquista, lo que quiero decir es que medir los niveles de felicidad, como nos dijo el Premio Nobel, es algo que no es algo solo subjetivo, sino que es trivial, no conduce a mucho. En cambio, medir los niveles de infelicidad lleva a hacer algo para reducir la miseria y la pobreza. Creo que tenemos que cambiar estos rankings, que nos llevan a la complacencia y fijarnos más en los rankings de la infelicidad, para ponernos las pilas y mejorar la calidad de la educación, la innovación, el crecimiento, la reducción de la pobreza, todas esas cosas. Bueno, los dejo con esa reflexión. Gracias. Hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Crowdfunding, la revolución del real estate en Estados Unidos. ProdigyNetwork.com. Únete al crowd.